Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestras charlas que hemos estado trabajando en relación al mundo prehispánico y en esta ocasión vamos a hablar del pueblo maya. Bueno, los mayas, como saben, son una extraordinaria cultura, una cultura exótica, propia del deseo de la gente que está fuera de nuestro país de conocer, porque pues encierra muchos secretos de aquel mundo que pareciera un mundo de ensueño, donde todas las cosas que existen ahí son diferentes a nuestro mundo contemporáneo. Entonces es una cultura que causa mucho el deseo de visitarla. Está ubicada en el sureste de Centroamérica, o sea, es parte de México actualmente y de otros países como Guatemala, Belice, Honduras e incluso hasta Nicaragua se han encontrado algunos vestigios de esta cultura. De origen fue una cultura que surgió de la cultura madre, la cultura que se sentó en toda la orilla del Golfo de México y que como resultado cuando ellos pues termina esta dominación del pueblo olmeca, se extienden en toda esta región y el resultado es pues una continuidad de aquella pero adaptada a un momento diferente. Su escritura, su numeración, su forma de crear las ciudades, etcétera, van a ser similares en todos los casos. De hecho, incluso los jeroglíficos y el lenguaje que se ha descubierto hoy en día sabemos que son propias de una zona que poco a poco se van extendiendo, sobre todo a las zonas que son más montañosas y entonces pues empieza a cambiar, a diversificarse. Pero bueno, en general más o menos está ubicada ahí. Y el gran símbolo que tenemos de esta cultura y el deseo de todo el mundo de conocer, pues es justamente en el equinoccio de primavera, donde las sombras de las escalinatas contrarias a donde está esta imagen, se proyecta la serpiente que baja desde la cúspide hasta llegar a la cabeza de la serpiente que tenemos ahí. Esto pasa aproximadamente 5 días en el mes de marzo, en el equinoccio, y también en septiembre vuelve a suceder lo mismo. Existe una gran variedad de ciudades en esta zona maya porque les digo, es una zona bastante amplia y en diferentes momentos fueron existiendo, o sea, en diferentes momentos de cada momento fueron existiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos las ciudades de Uxmal, por ejemplo, con su pirámide del Mago, que es una pirámide muy reconocida, lo mismo que el Palacio de las Inscripciones de Palenque, por ejemplo, y una gran cantidad de estelas. Las estelas eran representaciones de aquellos personajes que dominaban en el lugar y que eran todo un linaje, es decir, regularmente una estela está acompañada de otras estelas, o sea, forman parte de una serie que nos habla cómo es que el linaje, un gobernante, pues va heredando el trono a las diferentes familias y bueno, eso queda grabado ahí. Y no solamente es la imagen, sino que toda la parte iconográfica que nos refiere un lenguaje que nos va explicando cuáles eran los acontecimientos que sucedían ahí. Entonces, en la zona maya hay una gran cantidad de estelas. Esta, por ejemplo, está en Guatemala y es una estela, pues es de las más grandes que se tienen, pero en muchos de estos edificios estaban estas estelas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, en Tikal, por ejemplo, que también está en Guatemala, ustedes alcanzan a ver estas pequeñas estelas que se ven justamente frente a los edificios que tenemos ahí en forma piramidal, más grande o más pequeños, y justamente esas estelas narran los acontecimientos que sucedieron en esa ciudad en particular. En general, esa es la forma, aunque las ciudades en el mundo maya no hubo una que fuera una gran potencia y que dominara sobre las otras, más bien fueron ciudades-estado. Algunas de ellas compartieron a lo mejor más dominio porque en los vestigios que ahora quedan se han encontrado que el símbolo de esa ciudad está en otras ciudades también, lo que significa que había una especie de alianzas o de dominación, pero nunca llegó a ser un imperio, es decir, una ciudad
que en algún tiempo dominara sobre toda la región. Eso nunca pasó. En realidad eran ciudades-estado, o sea, todas hablaban y compartían esa misma filosofía, esa misma forma de pensar, esa cosmovisión, compartían el mismo idioma en algún momento, durante algunos siglos pues compartieron este mismo idioma. Sin embargo, cada una se mantenía separada de las otras. Tenemos en el caso del juego de pelota que este es un evento ceremonial. La gran mayoría de los juegos de pelota están construidos de norte a sur y los jugadores pues hacían su juego de este a oeste, es decir, tomaban en cuenta la salida del sol y la puesta del sol. Entonces, como una forma de entender este movimiento del sol, que era pues esa fuerza que ellos pues creían que movía todo el cosmos. Entonces, de hecho, la pelota se cree que era ese sol que se movía. Aquí, en este caso, los jugadores se preparaban toda su vida para llegar a jugar a la cancha más importante. Imagínense hoy en día, pues que se va aprendiendo a jugar desde pequeñito en cualquier lugar y poco a poco va accediendo a estos clubes hasta llegar a formar, no sé, de algún partido importante que pudiera ser el de la selección mexicana ante algún otro rival y que además ganara. Entonces, eso sucede exactamente ahí. Los jóvenes se iban entrenando poco a poco hasta llegar a las canchas más importantes, y ahí el reto era que aquellos que participaban eran porque querían ofrecer su sangre, su corazón a estos rituales para alimentar al dios y estar siempre como en esta cosmovisión, ser parte de esta cosmovisión. Entonces, aquí el que ganaba, o sea, el que lograba meter la pelota, era el que era sacrificado, o sea, sabía que iba a ser sacrificado, ganaba, se preparaba para ganar, pero ese era su último acontecimiento, o sea, él iba a ser sacrificado para todo, para mantener como este equilibrio general de acuerdo a su ideología, a su forma de pensar. Y bueno, tenemos otros edificios importantes como es el Observatorio de Chichén Itzá. Chichén Itzá significa el lugar a donde están los brujos cerca del pozo. Obviamente son palabras de origen maya, pero hay más o menos un cenote al que ellos se llaman el cenote sagrado, y que bueno, este cenote se han recuperado muchos vestigios de artefactos que para ellos significaban y tenían gran valor, incluso muchos restos humanos, niños, ancianos, doncellas, o sea, mujeres jóvenes, que pues eran ofrecidas a este cenote como un ritual, o sea, como otra vez, o sea, ofrecer lo humano para que el cosmos esté en equilibrio. Pero otro dato importante que tenemos aquí es que ellos eran grandes astrónomos, es decir, eran grandes observadores del universo, tenían calendarios muy, muy similares a nosotros y con una exactitud increíble. Y aunque a veces combinaban diferentes calendarios, la realidad es que en términos de observación del espacio eran muy acertados y no contaban con algún instrumento de otro tipo, o que en su momento o a lo largo de su cultura lo hubieran desarrollado. En realidad era pues la vista natural, solo la observación siempre permanente del universo. Sin embargo, con estos elementos de observación lograron tener estos datos exactos. Aquí tenemos, por ejemplo, el castillo de Chichén Itzá, donde vemos que está el fenómeno que les comentaba en un principio, cómo es que el reflejo de las escalinatas contrarias causan ese efecto en la parte de la pirámide, que pareciera que va bajando una sombra hasta que se forma totalmente la pirámide, la serpiente alumbrada, y cuyo rostro está hasta abajo. Entonces es un fenómeno muy visitado. Les digo, los extranjeros en el mundo sueñan con este momento, y bueno, este efecto se nota pues justamente aquí. Aquí tenemos estas cabezas enormes que en la parte de abajo pues es lo que nosotros observamos. También tenemos los dioses, o sea, los dioses en general, si ustedes los pueden observar,
pues son deidades que tienen que ver obviamente con el cosmos. Kukulcán quiere decir el serpiente emplumada, entonces de ahí el dato de cómo esta serpiente emplumada va a ser un referente en otras culturas tardías después de los mayas, como los zapotecas, como los mixtecas, como los mexicas incluso, porque va a ser un referente. Va a tener algunas modificaciones, pero básicamente va a ser la serpiente emplumada. Otro dato que podemos ver aquí, por ejemplo, es que los dioses tienen un aspecto diferente en su rostro, pareciera que se lo alargan, y en realidad sí lo hacen. Bueno, no lo hacen ellos, pero los hombres trataban de asemejarse a sus dioses, y su dios pues era el dios del maíz, el dios que proveía, y el maíz tiene esta parte alargada, entonces ellos trataban de asemejarse a sus dioses, y no es propio de la cultura. Recordemos, por ejemplo, en los egipcios, ellos se maquillaban con la intención de parecer a este dios en forma de águila para asemejar esos ojos que tenía. Entonces cada cultura en cada momento siempre pues busca tener esta apariencia, en este caso pues esta forma de maíz. Incluso cuando este sometimiento a apretar el rostro de aquí era muy prolongado y que se hacía más con las clases elitistas, porque estas clases eran las que podían llegar a ser gobernantes, incluso los ojos se volvían un poco viscos, por eso vemos que en unas máscaras la mirada la tienen encontrada justamente por este fenómeno pues que se hace como resultado de oprimir durante tanto tiempo la cabeza para que tenga esa forma. Y bueno, pues tenemos la diosa Ixchel, que en este caso fue una diosa que nosotros ya habíamos visto previamente y que va a ser la diosa, la patrona de las tejedoras, de las mujeres, de la fertilidad, y que va a ser un elemento importante en el caso de los textiles. Y bueno, en general los símbolos mayas pues los conocemos a lo mejor desde que nos los enseñan como un sistema de numeración, y bueno, como siempre estos símbolos que ahora nos aparecen. Sin embargo, estos símbolos que vemos en forma reiterativa en realidad son su lenguaje. En las últimas décadas se ha descubierto cuál era el verdadero significado de estos símbolos, cómo se manejan y cómo al final representan un lenguaje. Entonces, bueno, en general los símbolos mayas, pues en el caso de los números, pues representan conocimientos matemáticos, y en el caso de sus símbolos muchos son astronómicos. Obviamente son un sistema de escritura jeroglífica, es decir, se utilizan glifos o signos o símbolos que van a ser grabados o pintados. También muchos de estos representan días, semanas, meses o años, entonces ya son perfectamente definidos para representar tal efecto. Hay algunos glifos que significan palabras completas y en ese caso se conocen como logogramas. Entonces es lo mismo que pasa en nuestro idioma, es decir, a lo mejor nosotros si vemos un círculo con una diagonal, sabemos que eso significa una prohibición. Y si a ese círculo aparte le agregamos un cigarrillo, entonces dice que está prohibido fumar. Todo eso como tal, pues al final hay una representación pictórica de toda una acción que debemos evitar o que en otro caso pues, se pudiera hacer. Entonces en este caso es lo mismo, o sea, ellos utilizan mucha esa forma para poder expresar sus ideas. Y bueno, por ejemplo es el Chilam Balam, es un texto que fue escrito a mano y que relata, por supuesto, los hechos históricos que ocurrieron. Otro documento importante, digamos, es el Popol Vuh. Aquí, por ejemplo, ellos se llevan el crédito de haber hecho los primeros, vamos a llamarle libros, porque son los primeros que escriben en forma de acordeón, es decir, un lienzo grande lo doblan de varias formas que parezca un acordeón y entonces en algún momento se puede ir abriendo como un libro, no lo enrollan, sino que lo doblan en forma de acordeón. Algunos fueron escritos pues tiempo después de que ellos ya de que habían llegado los colonizadores, algunos escriben o son la recopilación que se hace sobre lo que ellos dicen, pero muchos de estos, algunos códices incluso, pues todavía
algunos se conservan. En el caso maya, pues hubo mucha destrucción porque cuando llegan los españoles piensan que son cosas de, pues ya saben, del diablo, de herejes, con esta cosmovisión que tienen los españoles totalmente diferente, y entonces muchos de estos textos son quemados abiertamente, públicamente, no se recuperan, entonces quedan muy poquitos. Sin embargo, lo que quedó grabado en las estelas es lo que tiene valor, y a partir de eso es que los investigadores han descubierto ya el significado de estos signos o de estos glifos que tenemos ahí. Aquí está el ejemplo de cómo pueden representar algunas cosas. Miren, por ejemplo, el primero, que es ik, significa viento, y todo lo que está relacionado también con la vida o la violencia, porque el viento de repente puede ser bastante violento, entonces este signo lo representa. Luego tenemos otro glifo que es imix, que significa cocodrilo y que representa el cuerpo reptiliano de la tierra, entonces ahí tenemos otra representación. Y luego tenemos Akbal, que significa la noche o la representación también de la oscuridad. Entonces, cada uno de estos ya tiene un nombre, y combinados con otros, pues pueden crear ya oraciones completas, es decir, se puede contar una historia. Aquí tenemos este caso, también la forma como se lee, tenemos al personaje. En el caso del que tenemos en el centro, tenemos un personaje que tiene muchos glifos del lado izquierdo, que está parado en una especie de cráneo, y que bueno, él lleva ahí como una especie de ofrenda. Entonces, pero todo lo que está en el texto a un ladito nos está indicando en realidad cuál es el acontecimiento. Ahora, observen que cuando se escriben como tal, vean cómo se leen, o sea, de derecha a izquierda, solamente, en este caso tenemos 4 glifos arriba, en el de la derecha 4 arriba, y así 4, de 4 en 4 hasta llegar hasta abajo. Entonces, se van leyendo de 2 en 2, los 2 de arriba y te regresas, luego los 2 otra vez y te regresas, los 2 y te regresas, y ya que estás hasta abajo subes y vuelves a leer de 2 en 2, así. Entonces nos cuenta toda una historia a partir de estos glifos, y lo tenemos del lado izquierdo. No es el mismo, es otro, y estos se encuentran mucho en esta región, en las estelas, sobre todo en los dinteles de las puertas, en las propias pirámides, en algunos basamentos, etcétera. O sea, es una forma de comunicación de ellas, es su lenguaje, y este lenguaje lo hacen manifiesto. Ahora, no es lo mismo quien era el escribano a aquel que hacía, por ejemplo, la escultura. Hay vestigios de esculturas que se hicieron, que están completas, y solamente se dejaron los cuadritos para que viniera otra persona, es decir, el escribano, y él escribiera o redactara o pusiera lo que se quería decir en esta información, solo que algunos pues seguramente no se completaron, pero ahí nos quedan como referencia de que efectivamente quien hacía la escultura no siempre era el escribano que ponía pues la redacción, digamos, la referencia de tal escultura. Aquí tenemos otros, una estela, por ejemplo, bellísima en la parte de enfrente, y vemos como de costado tenemos toda la referencia de lo que nos está relatando en este caso, y lo mismo la de en medio, que también está llena. En este caso como tal no hay un personaje, pero sabemos que nos está contando una historia. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, este ya es un ejemplo gráfico de cómo es que estas imágenes pueden parecerse mucho. Si ustedes observan, casi tenemos de las 2, 4, 6, 8 imágenes que tenemos a la derecha, 5 son rostros. Sin embargo, cada rostro es diferente, y seguramente cada uno de ellos nos cuenta una historia diferente. Ahora, es muy importante entender esta cuestión de cómo ellos perciben esta simbología y cómo parte de la serpiente, porque recuerden que Kukulcán, que es la serpiente emplumada, pues toman como referencia esta clase de serpientes, que es la Ahau-Can Crotalus durisus, con su patrón geométrico, y ese patrón geométrico va a ser la base de medición y de estructura de todas las cosas que ellos hacen.
Aquí vemos que dentro de este patrón puede caber una estrella, puede caber un círculo, puede caber una flor, cabe el rostro humano, cabe el cuerpo humano y por supuesto la pirámide que tenemos ahí. Y esta combinación, es decir, esta imagen que de repente vamos a tener cuadrada o romboide, la vamos a poder partir, fraccionar en 2 o en 4, la vamos a poder combinar sobre las puntas, y esto va a ser un gran referente sobre todo en la cuestión de bordados. Aquí tenemos algunas de las imágenes que vamos a ver en repetición de bordados y que son elementos que salen justamente de esta cosmovisión a partir de sus dioses, en este caso Kukulcán. Entonces, fíjense cómo esta combinación de elementos o esta forma va a ser muy importante porque son las que vamos a ver en los bordados que son de esta zona maya. Bueno, aquí algunos ejemplos, simplemente ya como referencia, y bueno, que ya los veremos como tal cuando veamos esta parte de bordados. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro y organícense para que algún día puedan recorrer toda esta zona maya y estar en este maravilloso espectáculo que es cuando baja esta serpiente y de alguna manera se adueña de la pirámide. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.